Shalom, Lekulam, Bezrat Hashem. Vamos a ver algo corto pero muy importante, y es con respecto a si hay una mitzvah de hablar en hebreo o no. ¿Por qué surge la pregunta? Hay lugares en la Gemara y en los Rishonim de los cuales se puede entender que hay mitzvah de hablar en hebreo. Mas sin embargo vemos que cuando los Rishonim, por ejemplo el Rambam, hace la cuenta de las 613 mitzvot, él nunca menciona que hay una mitzvah como tal de hablar en hebreo. Entonces no se entiende. Por ejemplo, el Rambam, en su comentario al Pirkei Avot, al capítulo 2, Mishnah 1, ahí la Mishnah dice: Evez Zair be mitzvah kalá que bajamurá. Sé cuidadoso en cumplir una mitzvah kalá, una mitzvah livianita, al igual forma que cumplís una mitzvah hamurá, una mitzvah que vos sabés que es muy importante. Entonces cumplí aquellas mitzvot que te parecen a tus ojos como algo no tan importante, de la misma forma que cumplís aquellas mitzvot que vos sabés que son importantísimas. Y sobre eso escribe el Rambam: ¿qué es una mitzvah kalá? Una mitzvah que no se nota tanto su importancia, pero que es importante. Él trae dos ejemplos: Simchat HaRegel, estar alegre en las festividades, y Lemidat Leshon HaKodesh, estudiar el idioma sagrado, estudiar hebreo. Entonces, de ahí se podría entender que hay mitzvah de hablar en hebreo. Mas, sin embargo, cuando el Rambam hace la cuenta de las 613 mitzvot, él no menciona que hay mitzvah de hablar en hebreo. Entonces, si es mitzvah, no es mitzvah, ¿cómo hay que entender esto? Para responder esto, vamos a ver algo que escribe Rashi sobre Perashat Ekev en el libro de Devarim, capítulo 11, pasuk 19. Acá hay un pasuk que es muy conocido, parte del Kriyat Shema, que dice así: Velimadtem otam et benechem ledaber bam, y se las van a enseñar a sus hijos para hablar de ellas, hablar de las palabras de la Torah. Beshivteja bebeteja, cuando estés en tu casa, ublechteja baderech, cuando andes en el camino, ubshochbeja ukomeja, y al acostarte y al levantarte. Hay mitzvah de enseñarle Torah a los hijos y estudiar Torah en todo momento. Pero acá el pasuk podría haber dicho Velimadtem otam et benechem, y se las van a enseñar a sus hijos, las palabras de la Torah. Pero el pasuk me agrega: se las van a enseñar a sus hijos a ledaber bam, a hablar con ellas. ¿Qué significa hablar con ellas? A hablar con las palabras de la Torah. ¿Qué significa? Dice Rashi, Mikan amru, de acá dijeron Jajamim, que Shatinok matjil ledaber, aviv mesiach imo bilshon hakodesh umelamdo Torah. Que cuando el niño comienza a aprender a hablar, su papá tiene que conversar con el niño en Lashon HaKodesh, en hebreo, y enseñarle Torah en hebreo. Veim lo asajen, y si no hizo así el papá, si no le enseñó hebreo, areu que lo cobró. Hazve Shalom. Es como si lo enterró. ¿De dónde se aprende? Porque 2 versículos después dice la Torah, le van a enseñar a sus hijos las palabras de la Torah, etc. Leman yirbuy emejem bime benejem ala adama, para que se alarguen sus días y los días de sus hijos sobre la tierra. Entonces se entiende que quien no enseña a su hijo hebreo, Hazve Shalom, es como que no dejó que se cumpla en él el pasuk de para que se alarguen sus días sobre la tierra. ¿Qué significa que es como que lo entierra? Podemos explicar, tal como vimos ayer en el Yerushalmi. Estudiamos que el Yerushalmi dice que una de las 4 cosas, según esa braita, ¿sí?, de Rabbi Meir, una de las 4 cosas que la braita mencionaba para ganarse el mundo venidero, la vida eterna, es medaber bilshon hakodesh, hablar en lashon hakodesh, hablar en hebreo. Por lo tanto, si el papá no se preocupó por la vida espiritual de su hijo y de enseñarle hebreo, es como si el papá lo hubiese matado, Hazve Shalom, como si él lo hubiese enterrado. A eso se podría referir acá lo que dice Rashi en nombre de el Sifri. Top. Entonces de acá vemos, como dijo Rashi, que hay una mitzvah de hablar en hebreo, de enseñarle al hijo a hablar en hebreo, y esta mitzvah está pegada con la mitzvah de enseñarle al hijo a hablar Torah, ¿sí? O sea que Be'etzem, el niño tiene que aprender a hablar en hebreo con los pesukim de la Torah, prácticamente. Con los versículos de la Torah el niño va aprendiendo también a hablar en hebreo. Ahora podemos entender que la mitzvah de hablar en hebreo no es una mitzvah independiente totalmente, sino que es una mitzvah que forma parte de la mitzvah de
estudiar Torah. Por eso el Rambam no la menciona como una mitzvah bifnei atzma, como una mitzvah por sí misma en la cuenta de las 613 mitzvot, sino que en la misma mitzvah de estudiar Torah, ahí está incluida la mitzvah de hablar en hebreo. Pero sí hay mitzvah de hablar en hebreo y de estudiar el idioma hebreo. Ok. Entonces es importante, sobre todo hoy en día, que Baruch Hashem, Am Israel, regresó a la tierra de Israel. Es importante tratar de aprender hebreo lo máximo que podamos, palabritas, empezar a usarlas en nuestro día a día. Lo que podamos decir en hebreo, digámoslo en hebreo. Y Bezrat Hashem, eso también es parte de, digamos, cuando Am Israel regresó a su tierra, eso es la resurrección de la Umá israelita, del pueblo israelí. Pero también hay otra cosa que también revivió en ese momento, que fue la Safá, el idioma. Entonces, parte de revivir el idioma hebreo es utilizarlo en nuestro día a día. De hecho, el Rav Uri Sherki trae, en nombre del Shlach Kadosh, no pude revisar la fuente porque no la encontré, tal vez más adelante la encuentro, pero él dice que el Shlach Kadosh escribe que es bueno que la persona se esfuerce a que por lo menos en Shabbat hable en hebreo con la gente de su casa, por lo menos en Shabbat. Entonces de acá vemos que es importante empezar a meter a nuestro léxico palabras en hebreo Be'ezrat Hashem. Que tengan todos un Shabbat Shalom Umevorach.